está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo digo, el Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, digo? Para sanar, para curar, para romper toda cura. Bien, vamos a empezar, mis hermanos. Dios es bueno y vamos a... Ahorita les voy a dar el título de la predicación. Así que pues acompáñenme, hermano, por favor, a Primera de Juan 2:1. Vaya conmigo allá, por favor. El título de la predicación, la verdad es que sí está medio feo, pero pues no encontré otro. Así que espero que usted no se vaya a ofender. Vamos ahí a Primera de Juan, hermanos, 2:1. ¿Está conmigo ahí? ¿Listos? Dice así. Dice el Señor Jesús: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿quiénes? Por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como ¿qué? Como él anduvo. Entonces dice la palabra que tenemos no solamente alguien que nos amó, que nos ama y nos amará. Todos en algún momento, no sé si hemos sabido que hay hermanos o gente que ha tenido un problema jurídico, legal, y para esos problemas normalmente se contrata un abogado. Los abogados se encargan de defender tu causa, algún problema que tengas, ya seas culpable o inocente. Yo no sé cuántos de aquí han contratado un abogado, pero dicen que todos los abogados, la mayoría de los abogados terrenales son como los plátanos, ninguno es derecho. Así que bien dice la palabra, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequen. O sea, te dice como la opción, no peques. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Cristo. ¿Y ese abogado quién es? Jesucristo. Dice, Él es la propiciación. ¿Qué significa la propiciación? Que Él tomó. Él tomó sobre sí, fíjense qué tremendo, Jesús tomó la ira de Dios y le dijo, Señor, antes de que lo condenes a Él, condéname a mí. ¿Sí me estás siguiendo? Eso es lo que hace un papá y una mamá. Antes de recibir a lo mejor un golpe, un rechazo, tú como padre siempre vas a cuidar el corazón de tus hijos. Y dice la palabra que Él tomó sobre sí la ira de Dios contra nuestros pecados. Y no solamente las tomó, sino a través de ese pecado que Jesús recibió, Él como hijo va y te reconcilia con el Padre. ¿Sí me están siguiendo? Entonces dice la palabra que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente, fíjese, por los nuestros. Si la gente supiera allá afuera que también por los de todo el mundo, que Jesús ya pagó los pecados de todos los que están allá afuera hay gente que está pecando ahorita o va a pecar. O en algún momento alguien va a caer en adulterio, alguien va a asesinar, alguien va a atropellar a alguien, Dios no lo quiera, ojalá y no pase. Pero dice la palabra que Dios limpió y tomó los pecados de todo el mundo. Dice aquí, el que dice yo le conozco, fíjense lo que dice el 4, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, como abogado, cuando tú contratas un abogado, lo primero que tienes que generar es una confianza, una identidad. Tu abogado es como tu amigo. Cuando tú tienes un problema legal o jurídico, el abogado se convierte como parte de ti, parte de tu familia, porque de alguna manera es el que te va a defender contra aquel que te está acusando. Así que esta parte tenemos que entender que tenemos un sentido de pertenencia, tanto Él hacia nosotros como nosotros hacia Él. Y la pregunta que tú me puedes decir es, ¿cómo podemos hoy, pastor, saber que yo le pertenezco a Cristo como mi Redentor, como mi Salvador, pero principalmente como mi abogado? Dice la palabra,
examinándonos primeramente por dentro. Yo tengo que entender, voy a examinarme por dentro. Un abogado siempre te va a decir lo siguiente: dime la verdad. Si tú vas con un abogado y le cuentas tu versión, entonces el abogado te va a defender sobre una mentira que tú estás fundamentando. El único o el que de alguna manera siempre va a conocer la verdad es Dios. Pero tu abogado te va a decir: dime la verdad, si lo mataste, dímelo, porque van a salir las pruebas y esas pruebas te van a terminar acusándote. Pero si tú me dices que lo mataste, yo voy a tratar de investigar sobre la Constitución para que de alguna manera poder ampararte, decirte que fue en defensa propia, decir que fue accidentalmente, porque bueno, el abogado te tiene que defender. Pero tú tienes que decir siempre la verdad, porque sobre esa verdad el abogado te va a defender. Entonces, ¿cómo puedo saber que le pertenezco? Primeramente, examinarnos a nosotros, decir cuál es mi condición, cuál es mi causa, y preguntándonos esta segunda pregunta: ¿estamos de verdad tratando de obedecer sus mandamientos? La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, pero realmente estamos tratando. Fíjense, tratando es que te esfuerzas. Yo platicaba con un pastor y hay quien no puede e intenta, y eso es bueno. Y hay quien puede hacer las cosas y no las hace porque no quiere. Ese es el que es condenado. El hijo que está estudiando y se esfuerza y tú lo ves leyendo y estudiando y saca un 6, bueno, no le vas a exigir porque sabes que él, aunque no pudo, trató de pasar la materia. Pero aquel que tiene a lo mejor un don de tener mucha inteligencia y lo ves a lo mejor viendo sus telenovelas, estando cotorreando y saca un 6, un 5, le vas a exigir más porque él pudiendo no sacó una buena calificación. Entonces, examinar tu corazón es decir: Señor, yo he tratado de dejar la pornografía, Señor, he tratado de ya no defraudar, he tratado de ya no engañar. Pero Señor, tú sabes que necesito que tú me ayudes en esta situación. Cuando tú expones tu condición delante de Dios, Dios te ve con un corazón sincero. Pero cuando tú dices: no, Señor, tú sabes bien que pues yo no tengo ese problema, yo no tengo ese pecado, entonces dice la palabra que lo hacemos mentiroso a Él. Y dice la palabra en el 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea que lo que dice es, si alguna persona dice yo soy cristiano y por ser cristiano yo voy al cielo, pertenezco a Cristo, pero de alguna manera sus acciones son que no obedece, esa persona se convierte en un mentiroso. Y un juez siempre va a delatar a un mentiroso. Esa es la función. Cuando tú llegas directamente con un juez, pasas por un ministerio público y el ministerio público te lleva con un juez, el juez siempre va a determinar quién miente. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, independientemente haya un acusado y un acusador, lo que el juez va a determinar es la mentira de alguno de los dos. Por eso dice la palabra, si alguno dice yo soy cristiano, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, le dice yo pertenezco a Cristo y no obedece a Jesús, el tal es mentiroso, porque sus acciones lo vuelven contrario a. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente dice la palabra de Dios, dice aquí, el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él que anduvo. ¿Cómo se demuestra el amor de Dios? Usted se ha de preguntar, ¿no? Tratando de vivir conforme, muchas gracias, tratando de vivir conforme a las enseñanzas de Jesucristo, ¿sí? Y tratar de vivir como Él vivió. Yo sé que es imposible porque solamente Él es perfecto. Pero cuando tú tratas, el Señor ve tu esfuerzo. Ahora bien, aquí estamos para recibir el perdón. Y vamos a ver algo bien importante, y a esta predicación yo le llamé el abogado del diablo. Esta predicación se llama así, el abogado del diablo. Porque tenemos nosotros un abogado que es Jesucristo. Y Satanás tiene, dirán por ahí, ese atributo no solamente de ser malo, sino el abogado del diablo. Vamos a ver su nombre y quiero que vaya conmigo al libro de Job, por favor. El libro de Job es uno de los libros más antiguos. De hecho es el más antiguo, antes que Génesis es el libro de Job. Su fecha, no tenemos fecha registrada de cuándo se escribió, pero dicen que fue antes de Moisés.
Y bueno, pues hablamos del sufrimiento de los santos. Nosotros somos carnales, somos terrenales, tenemos un aguayón y el aguayón siempre nos va a pesar. Entonces, todos aquí en algún momento vamos a tener aflicción moral, vamos a tener alguna enfermedad. No hay gente humana, no hay un ser humano en todo el mundo que no se haya enfermado, aunque sea de gripa. ¿Por qué? Porque somos vulnerables a nuestra condición caída. Así que vaya conmigo al libro de Job 1 y dice la palabra en Job 1:6. Muchos conocen la historia de Job. Dice que un día vinieron vinieron a presentarse delante de Job los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás no es hijo de Dios. Aquí los hijos de Dios se le atribuye teológicamente a los ángeles. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hasta ahí. Bien, Satanás tiene un as en la manga y el abogado del diablo, su abogado, su representante de Satanás, diga conmigo, es la condenación. O abogada, porque es su abogada del chanclas es la condenación. La condenación es la abogada del diablo. ¿Tu abogado quién es? Cristo. Y la abogada del diablo se va a encargar ¿de qué? De condenarte. A eso vino Satanás a este mundo, a condenarte. Escúcheme bien, lo vamos a ver en la palabra de Dios. Jesús no vino a condenar al mundo. Ni siquiera, escúcheme bien, ni siquiera por la gente que no cree en Jesús, esa gente no es condenada. Esa gente simplemente no le ha oído. Pero si escuchara el mensaje de Dios, aún esa gente de afuera entendería que también es salva cuando creen en Jesús. Escúcheme bien, y esto me llama mucho la atención, porque lo primero que Satanás le dice es, mira, quítale todo lo que tienes y verás si no, termina hablando, maldiciendo y blasfemando contra ti en tu misma presencia. ¿Hacia dónde te quiere llevar la abogada del diablo? Hacia una condenación. Y la palabra condenación es la palabra la palabra griega crino con K de kilo. La palabra condenación es la palabra crino. La abogada del diablo, la palabra crino, su significado es castigar. A ella no le caes bien, no le gustas simplemente por ser hijo de Dios. Así que ella se va a encargar de castigarte. La condenación, escúcheme bien, siempre va a traer pleito. Así que tú tienes que tener cuidado cuando hagas una aportación de algo que no te gusta con tu pareja, con tus hijos, con a lo mejor alguna autoridad, a que tú condenes. La condenación siempre va a llevar un pleito. Dices, es que yo quise hablar con él o con ella y terminamos en pleito. Bueno, mi pregunta es, ¿en tus palabras hubo condenación? Porque la palabra crino es pleito. La palabra condena es diferencia. Y escuchen bien, en nuestra condición caída tenemos parte de esa abogada del diablo. ¿Por qué? Porque tenemos diferencia. Nunca vamos a estar de acuerdo o a gusto con alguien. Tú puedes decir, yo tengo mi mejor amigo y mi mejor amiga, pero aún sobre tu mejor amigo y tu mejor amiga en algún momento tuviste un disgusto. ¿Por qué? Porque siempre tenemos una diferencia. Los matrimonios, los hijos, hay algo que no te cuadra. Tú puedes llevarte muy bien con quien tú quieres más, hasta puedes invitar una semana al pastor a tu casa y te va a caer muy bien el lunes, el martes, el miércoles, como que ya no, dice un dicho por ahí, el muerto y el arrimado, a los 3 días tienen diferencias, apesta. Entonces la palabra condenar, primeramente viene, la condenación, ¿saben dónde nace? Y esto grábenselo bien, nace en la mente. Y aquí en la mente, después de la mente viene a actuar en la parte almática, digan conmigo almática, en los sentimientos. Antes de que tú sientas odio y rencor hacia alguien, es porque decidiste pensarlo.
Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, Dios es amor. Yo amo, yo le amo, yo la amo, pero cuando esa persona empezó a tener diferencias conmigo, mi mente reseteó dejar de amarla, cerrar la llave de la bendición. El que abre y cierra las llaves de la bendición, el único, es Dios. Tú no tienes por qué maldecir, tú no tienes por qué condenar, tú no tienes por qué tener una condena hacia los demás, porque el único que tiene autoridad sobre la vida de los hijos de Dios es el Padre. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora bien, cuando tú condenas a alguien, viene un problema. Dice la palabra condenar, la palabra hebrea, en hebreo es la palabra rasha con S. La palabra condenar es perturbar, violar, apartar y meter maldad. Hay gente que es muy malosa, tiene mucha malía en su corazón. Y lo que va a hacer la condena es apartarte. Cuando viene en tu mente, tienes que tener cuidado de esa abogada del diablo, porque cuando tú condenas te va a apartar de los que tú amas. Te va a apartar de aquellos que en algún momento han sido parte de una bendición para tu vida. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Job 1. Ahora vamos a leer un poquito más ahí. Miren lo que dice ahí Job 1. 1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Diga conmigo, apartado del mal. Apartarse del mal no quiere decir que el mal nunca va a estar contigo. Apartarte de mal es no tratarte de juntar. Tú ves en la esquina el que toma y el que fuma y el que chupa, lo saludas. Pero lo saludas y te sigues. Estás apartado de él. Entonces, él estaba apartado del mal porque mire lo que dice la palabra de Dios. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Este cuate era muy rico, dice, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en su casa, cada uno en sus días, y enviaba a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. Escúcheme bien. Como padres no queremos que nuestros hijos pequen. Como padres no queremos que nuestros hijos perezcan. Pero el error de Job fue como comprar la salvación para sus hijos. Y la salvación no se compra. La salvación se obtiene por una convicción de pecado. O sea, lo que yo quiero que tú entiendas es que tú no vas a evitar que tus hijos la rieguen. Y la van a regar 1, 2, 3 veces, como tú la regaste. Pero una cosa es que la rieguen y tú los redirecciones, los corrijas al Señor. A otra cosa es que tú los condenes. La condenación dijimos que siempre va a tener diferencia. La condenación va a apartarlos, va a generar no solamente un castigo, sino dice la palabra va a violar, va a separar la relación entre tú y tus hijos. Por eso es que la abogada del diablo se va a encargar de meter siempre disensión entre tu familia. Y tienes que tener mucho cuidado de cómo opera. Mire, lo que quiero que usted entienda es que hoy dice la palabra en Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente, el que todo lo puede. La sangre de Cristo, y eso tiene que entenderlo muy bien, la sangre de Cristo solamente tiene una función. La sangre de Cristo no es para invocar demonios o para reprender demonios o para, dirían por ahí, para cubrir. Me cubro con la sangre de Cristo. No, la sangre de Cristo solamente limpia y quita los pecados. Cuando tú estás alejado del pecado, entonces viene, dicen por ahí, Salmo 91, viene la unción, viene la cobertura, el que habita bajo el abrigo. Ahora bien, tú habitas bajo el abrigo porque la sangre quitó el pecado. Y lo que hacía Job era cubrir las faltas de sus hijos. Tú y yo no podemos cubrir las faltas de nuestros hijos. Tú y yo tenemos que llevar a nuestros hijos con el abogado que es Jesucristo. Nuestros hijos tienen el derecho, escúcheme bien, es un derecho de nuestros hijos, como en la Constitución, en el artículo 3, tienen derecho al estudio. Nuestros hijos espiritualmente tienen derecho
a conocer a Jesús. Y muchas veces nuestras acciones como padres evitan que nuestros hijos conozcan a Jesús como su abogado. En algún momento nuestros hijos van a estar en una situación de condena y a quien tienen que recurrir es a Jesucristo. Tenemos que presentar nosotros como padre a Jesús. El problema con Job es que Job nunca se los presentó. Le decían, papá, nos vamos a ir allá a la Roma, nos vamos a ir a la del Valle, vamos a echar el cotorreo. Oye, hijos, pero bueno, decía Job, voy a tratar de hacer sacrificio por si en algún momento pecaren. Entonces, en algún momento en el Antiguo Testamento los sacrificios resguardaban. O sea, lo que quiero que usted entienda es que la sangre de Cristo tiene una orden de restricción para que el enemigo no se acerque a tu vida. Cuando tú vas bajo la salvación, el chanclas no se acerca, pero Satanás sabe cómo te comportas. Satanás sabe lo que tú tienes, porque dice la palabra que Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él? Y dice Satanás, pues sí, porque pues ya vi que acaba de comprar carro, se acaba de comprar una casa, le acaban de aumentar el salario. Escúchame bien, Satanás no solamente está observando tus caídas, Satanás también observa cómo Dios te bendice. Y esos son argumentos para que en algún momento esas bendiciones sean un punto de poder usarlos en tu contra y condenarte a ti. Ponga mucha atención. Entonces dice la palabra, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Y le dice, mira, quítale lo que tienes, extiende tu mano y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué estaba haciendo la abogada? Llevando condena. Cuando, escúcheme bien, cuando Job no estaba ni siquiera condenado. Job ni por aquí le pasaba que la abogada le estaba llevando una notificación donde iba a ser presentado ante el tribunal espiritual. Y Dios le dice, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Cuáles son las consecuencias de no presentar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador a nuestros hijos? Que nuestros hijos tarde que temprano, iglesia, escúchelo bien, van a perecer. Dice el 13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de un hermano, el primogénito, el mayor. Fíjense, el mayor, ¿a dónde los llevaba? Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito, a donde se habían reunido primeramente ellos, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, las cuales cayó sobre los jóvenes y murieron solamente, y escapé yo para darte la noticia. Digan conmigo, los hijos de Job murieron. Escúcheme bien, esta predicación se llama la abogada o el abogado del diablo. ¿Quién es el abogado? La condenación. Lo primero que va a hacer la abogada del diablo es quitarte la salvación. La salvación como tal no se pierde, se descuida. Póngame atención, mire cómo actuó estratégicamente Satanás. Satanás dijo, ¿cómo puedo hacer? ¿Me puedo meter en sus pensamientos? No, Satanás no se mete en tus pensamientos. Satanás puede actuar en tus pensamientos cuando tú cierras tu corazón. ¿Sí me estás siguiendo? Esto es bien importante, mis hermanos, pongan atención. Dice la palabra que entonces lo primero que Satanás hizo, dijo, ¿qué haré? Ya sé. Job tomaba animalitos, los sacrificaba, ¿y qué decíamos que era la sangre? Una restricción. La sangre cubría, la sangre de Cristo te rodea y hace que Satanás no se acerque a más de 5 kilómetros ahí a la redonda. Satanás no puede acercarse a los hijos de Dios, pero va a intentarlo por medio de la abogada, la condenación. Entonces, póngame atención, lo primero que Satanás hizo
es matar todo el ganado de Job. Porque al ya no tener un ganado, ya no había cómo sacrificar holocaustos. Por eso es que los hijos se vuelven vulnerables. Yo puedo rezar un Padre Nuestro para que Dios guarde a mis hijos. Yo puedo darles por la señal de la Santa Cruz. Yo puedo aventarles el ángel de la guarda y a mi dulce compañía. Pero de nada sirve si tus hijos no han entendido que la salvación es propia, que tienen que conocer a su abogado, que tienen que conocer cómo actúa su abogado en ellos. Porque dice la palabra que cuando quitó todo el ganado, entonces fueron vulnerables, ya no había cerca. Entonces Satanás, al ver que no había una cerca, un redil, se acercó y atacó a los hijos. Y escúcheme bien, los hijos de Dios vamos a tratar de ser atacados y hasta un punto nos van a herir. Y eso Dios lo va a permitir. Yo te lo voy a decir por qué, porque me quiero ir bien rápido. Dios va a permitir que nos hieran. ¿Cómo valoras tu pierna? ¿Sabes cuándo valoras tu pierna? Cuando te la esguinzas. ¿Sabes cuándo valoras tu pie? Cuando te lo tuerces. Porque no puedes caminar y dices, ¡ay! Y ahora dices, ¡ay, qué padre siento mi pie! Ya puedo caminar a gusto, pastor. Valoramos lo que tenemos cuando en algún momento lo perdemos. Y desgraciadamente, así muchas veces tiene que pasar. Valoras la comida, valoras el guisado de mamá cuando te das cuenta que te vas a una excursión y te dan pura sopa marucha. No como las preparan aquí, que aquí las preparan bien buenas. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, este es un punto bien importante. Satanás se va a encargar de mandar una condenación. Y el problema, escúcheme bien, familias tienen que estar unidos. Porque cuando tu esposa está buscando de Dios o cuando tu esposo está buscando de Dios y tú no estás a la par, no están buscando los dos del Señor, entonces va a caer la condenación en alguno de los dos. Para que haya pleito, tiene que haber un desacuerdo en 2, en 3 o en 4. Entonces Job empieza a buscar una fuente de decir pecado. Y el pecado, ¿dónde actúa? Usted póngame atención, ahí todavía sigue el audio. El pecado, ¿dónde actúa? Digan conmigo, en mí. El pecado en yo. ¿Quién es responsable del pecado? Yo. ¿Quién es afectado del pecado? Yo mismo y los demás. Cuando tú te sientes condenado, andas buscando a quién condenar. Póngame atención. Ese es el problema. Que tu esposo te dice, tú tuviste la culpa. Ajá. Cuando tu esposo te dice, tú tuviste la culpa, es porque él sabe que la tuvo primero. ¿Sí me estás siguiendo? Así opera Satanás. Es que el pecado o la condenación viene a mí mismo y a otros porque los otros se sienten en la misma condición. ¿Y cuál es la acción requerida? Arrepentimiento y confesión a Dios. Hay veces que no tienes que confesarle a los terceros, tú tienes que arrepentirte primeramente y decir, Señor, sí la regué. Porque si vas con tu esposo y le dices, la regué, tu esposo va a decir, te dije, ya ves, te equivocaste, yo tenía la razón. Y eso genera juicio para que el juicio traiga ¿qué? Condenación. Entonces primero tienes que arrepentirte y confesarte. Usted póngame atención, estamos a oscuras, pero mire. Segunda fuente, pastor, ¿qué pasa cuando yo no me siento condenado, pero los pecadores son los otros? La fuente del pecado en otros. ¿Quién es responsable de los demás pecados? Las personas que pecaron y los que permitieron el pecado. Si tu marido cayó en pecado, si tu esposa pecó, escúcheme bien, iglesia, tú no eres responsable. Porque esa persona permitió que el pecado entrara. Sí, pero es que mi esposa ya no me hacía caso, o mi esposo ya no me daba el gasto y tuve que hablarle diferente al carnicero. Bueno, esa es responsabilidad tuya. Porque es tu comunión con Dios, ¿sí? Puede haber faltas que en algún momento pueden justificar, decir, bueno, Señor, pues tú sabes que pues a falta de carne, pues tortilla, a falta de tortilla, carnicero, y a falta de carnicero, pues mínimo su chalán. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, ¿quién se afecta? Probablemente muchas personas, incluyendo a los que pecaron.
aquel que tiene la infección del pecado va a afectar ahora no solamente el que se siente condenado, el que cayó con el carnicero, sino ahora también el carnicero termina siendo igual de condenado por tu falta. ¿Cuál es la acción? Resistir al diablo. Digan conmigo, resistir. Y la resistencia no es fácil. La resistencia son como los soldados con sus toletes y con sus escudos. Lo que hacen los granaderos no es pelear. La función de los granaderos es resistir, hacer una barrera, y dirán por ahí, ustedes amachínense. Pero si nos avientan, no, la única función del granadero es resistir. Resistir. Si te están haciendo para atrás, resiste, vas para adelante. Y es una pelea, y es una lucha. Resistir. Cuando el pecado no es tuyo y es de los demás, tu obligación es resistir. Ah, pero yo ¿por qué? Porque tú te casaste, porque quisiste. Resistimos por amor. Nos corresponde resistir. Resistencia activa a la conducta pecaminosa, pero escuche bien, pero aceptando al pecador. Tú tienes que decirle, mira, mi amor, yo no estoy de acuerdo que sigas viendo pornografía, pero aún así yo te amo. ¿Sí me estás siguiendo? Maldito depravado, hijo de la perversa y rebelde, vete de aquí, pornográfico. No. Ahí tú ya estás trayendo, ¿qué? La abogada del diablo. Condenación, juicio. Lo que tú tienes que hacer en esta área es literal la resistencia. ¿A qué? A la conducta pecaminosa. No me gusta lo que estás haciendo. Te amo porque eres mi hijo, te amo porque eres mi hija, pero no estoy de acuerdo con tus adicciones. Porque la maldita droga te está afectando a ti, mi hijo, que amo mucho. No tienes que irte sobre tu hijo, mira, drogadicto, ya no te quiero, maldije el día en que naciste. No, estás condenando. ¿Sí me estás siguiendo? Y tercer punto del pecado que vamos a ver con Job, viene un desastre físico. Aquí hay un tema, yo he escuchado muchos pastores, desgraciadamente, que dicen, hermanos, y hubo un terremoto en Filipinas. ¿Y saben por qué? Porque el 90% de los filipinos son idólatras. Por eso se murieron. Espérame, eso es condenación desde el púlpito. Yo no puedo condenar a un país porque 90% eran idólatras y 10% eran cristianos. Hermanos, es la soberanía de Dios. Dios permitió que Satanás le diera una revolcada a Job, pero ni siquiera porque Job había pecado. Ahora, cuando no estamos de acuerdo al abogado, que es Cristo Jesús, que es nuestro Redentor, nuestro Salvador, entonces empieza la abogada a meter condenación en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en tu tía, en tu tío. Y mire cuál es la condición. Vaya conmigo a Job 1. Fíjense qué tremendo. 1:3, Job 2:3. Primero dice que le quitó todo lo que tenía, ¿sale? Y Job no blasfemó contra Dios. Después dice la palabra ahí en Job 2:3. Nuevamente, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él? En la tierra varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y que todavía, a pesar de que perdió a sus hijos, a pesar de que perdió su dinero, todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. 4. Respondió Satanás y dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano. ¿Quién usó? La condenación, la abogada. Extiende tú ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse. Un tiesto son como las manitas con las que nos rascamos la espalda, con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. Imagínense, Job perdió sus hijos y sus finanzas.
Ahora tú dices, pastor, estoy en una situación de enfermedad, tengo leucemia, tengo cáncer, tengo diabetes, tengo artritis, tengo presión baja, tengo presión alta, pero aún, escúcheme bien, Dios tiene tu vida en su mano. Satanás no puede hacer nada. Es que Satanás me robó la vida. No. Tú podrás estar enfermo, pero quien determina si hoy tú te vas con el Señor o no, ese es Dios. La semana pasada fui a orar por un hermano que literal me dijeron, no lo podemos, no quiere que lo conectemos hasta que no hable con usted. De hecho, nada más le quedan 24 horas. Así literal. Oré y ¿sabe una cosa? Yo oré por sanidad. Pastor, pero es que este ya siento que ya nada más es para, dirán por ahí, echarle el aventón al Señor. No, mi hermano. Nosotros tenemos que orar siempre por sanidad del alma, sanidad física. A nosotros no nos corresponde saber si alguien va a morir o no. Esa es voluntad de Dios. ¿Y qué cree? Esa persona hasta el día de hoy sigue viva, vivita y coleando. Dios está haciendo un milagro en esta persona. Viva o no, tú haces lo que tienes que hacer. Ahora bien, ahí va lo fuerte. Fíjense lo que dice ahí en el 9. Entonces, la mujer de Job, cuando vio que no tenía dinero, cuando vio que ya no tenía hijos y cuando vio que su perro, su esposo estaba bien sarnoso, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún así vas a la iglesia? ¿Te ha tocado que la gente diga, ¿a qué vas a la iglesia? Si estás más amolado, si estás bien enfermo, ¿a qué vas a la iglesia? Le dice la esposa, ¿aún retienes tu integridad? ¿Qué le dice la mujer? Maldice a Dios y muérete, brother. No más. Y no solamente en la mujer, en el hombre también. ¿A qué vas a la iglesia? Mira, oras más por mí, hasta agarro más la guarapeta. ¿Qué volé? Para que veas que tu Dios no sirve. Hay gente que te va a decir, ¿a qué vas a la iglesia? Ya te lavaron el cerebro. Maldice a Dios y muérete. Tremenda cosa. El juicio, la condenación ya estaba, no solamente como la sarna que tenía Job, ahora estaba en el alma de la esposa. Y así también estuvo en el esposo, por ejemplo, Nabal con Abigail, que era un hombre malo. Y mire cómo le contesta a Job. Y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Usted puede quejarse con Dios muchas veces, pero escúcheme bien, pero una cosa es quejarse con el Señor y otra cosa es pecar contra Dios. Señor, no entiendo por qué me está pasando esto. La verdad es que no hay como argumentos, pero aún así, si es tu voluntad, Padre, yo la acepto. ¿Cuántos aceptamos la voluntad de Dios? Ahora bien, rápido. 3 cosas importantes para ya agarrar la curva final. Habían 3 amigos de Job. Cuando alguien tiene un problema de sentirse condenado, cuando alguien ha perdido un hijo, cuando alguien ha perdido un esposo, cuando alguien ha perdido una esposa, no tienes que decirle, bueno, pues fue la voluntad de Dios que se llevara a tu hijo. Hermano, te estás condenando tú más. Hay veces que la gente está en condenación y lo único que tienes que hacer es simplemente sentarte y estar con esa persona. Si llora, llora con él. Simplemente estar ahí, convivir, no tienes que decir nada. Bueno, estás enfermo porque pecaste. Mi hermano, no es así. A lo mejor está enfermo porque tú lo contagiaste. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, esto es bien importante. Los 3 amigos empezaron bien. Se sentaron con Job por 7 días y no dijeron nada. Pero desgraciadamente nuestra condición caída llevó a que la abogada del diablo llegara y le dijera, pues tu amigo Job no es muy íntegro. Y esos 3 amigos llamados, uno se llamaba Elifaz, el otro se llamaba Bildad y el otro se llamaba Zofar. ¿Qué nombres tan feos tenían estos cuates? El primero, Eleazar, afirmó que le había dado sido el conocimiento o secreto por una revelación de Dios. Tremenda cosa. Cuando te sientes muy espiritual, Dios me dijo que vinieras. Ven, hermano, que te arrepientas de irle a la América. Bueno, ese es un pecado grave, pero no por eso viene una enfermedad. No por eso Dios te va a castigar. Es que Dios me reveló que estás en pecado. A ver, hermano, ¿no te reveló que primero estás tú? Tienes que tener cuidado con lo que hablas, dices.
Y al primer amigo le dijo, es que sentí una revelación de parte de Dios, mi querido Job, que ahí lo viene, usted lo lee en su casa en el 4 del 12 al 16, que había aprendido de su experiencia y argumentó que el sufrimiento era resultado del pecado que tenía Job. Fíjense, el amigo le dijo, bueno, si estás así, si Dios te quitó todo, es porque has pecado. ¡Mentira! Job no había pecado. Pero mucha gente te condena. ¿Has engañado a tu esposo? No, a lo mejor en el sueño estuviste con el carnicero. Ah, ya lo engañaste. A ver, espérame. No tienes tú que condenar a nadie. Número 1. Número 2, el segundo amigo, Elifaz. El segundo amigo, Elifaz, lo condenó. Le dijo, Job, te vino el pecado porque estás confiado más en otras cosas que en Dios. Y eso nos ha pasado a muchos. Confiamos más en Coppel, confiamos más en los bancos, confiamos más en el compadre. Y sí, a lo mejor puede ser, pero nadie tiene derecho a decirte por qué estás en pecado. Nadie, mi hermano. Pues ni aún así el segundo amigo tenía la razón. Le dijo, discúlpame, pero no, yo no he puesto mi corazón en las finanzas. Amigo mío, te equivocaste. Y venía el tercero. El tercero estuvo bien grave, porque el tercero se llamaba Zofar. Y él le habló, escúcheme bien, le habló ni siquiera como los otros dos. Dice la palabra que le habló lleno de ira. Y le dijo, te atacó ferozmente Dios, no solamente porque pecaste, porque te lo merecías, desgraciado. ¿Sí me estás siguiendo? La gente dice, está así porque se lo merecía, pastor. Espérame, ahí la abogada del diablo ya está bien metida en tus entrañas. Así que escúcheme bien, iglesia, usted tiene que tener mucho cuidado porque nadie es inexcusable. Romanos 2.1, yo voy a terminar con estas dos palabras. Romanos 2.1, vaya conmigo ahí. Romanos 2.1, ya me pusieron ahorita el amarillo, rápido para terminar. Romanos 2.1, está ahí en las pantallas, dice así, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, pastor, apóstol, ujier, quien sea que seas tú que juzgas, tú que tienes a la abogada del diablo, pues en lo que juzgas a otro, mi hermano, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ay, Señor, ya me descubriste. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según qué verdad. Cuando Dios va a juzgar es porque Dios tiene, dirán por ahí, los pelos en la mano. Es que yo siento, es que yo creo. No, mi hermano, cuando tú vas a levantar juicio es porque tú te quieres hacer más justo que Dios. Y el único juez que vamos a tener en la eternidad se llama Cristo. Ahorita lo tenemos de abogado. Aprovéchalo. Porque cuando se quite su saco de abogado, se va a poner la greña de juez y aguas, mis hermanos. Allá vamos a ser juzgados. Aquí tienes todavía la oportunidad de arrepentirte. Dice la palabra aquí, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. 3. Pregunta, ¿y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? O sea, los que juzgan entran al juicio con el pecador. ¿Sí me está siguiendo? El que se siente muy santo y levanta juicio, termina encarcelado con el que terminó en condena. O sea, tan grave es la cosa que así como juzgas al otro, dirán por ahí, los dos que son uno, vámonos para el infierno. Ay, amor, estamos aquí en el infierno y te tenía que ver conmigo aquí en el infierno, tú y yo. Aquí, Señor, gracias, porque aquí lo voy a ver cómo se está cociendo. Aguas, mis hermanos. Dice la palabra. 4, pregunta, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad? Si Dios no ha tratado con tu esposa, si Dios no ha tratado con tu esposo, es porque Dios es bueno. Y alégrate. Padre, gracias que mi esposo a lo mejor se metió con 30 y no le ha pagado la sarna ahí en la cosita que tiene. Gracias, Señor. Pero no, Señor, a ver cuándo se le pudre a mi esposo ahí. ¿Sí me estás siguiendo?
O menosprecias la riqueza de su benignidad. Si Dios no ha castigado a tus hijos, si Dios no ha castigado al que amas, porque Dios es bueno. No tiene tu corazón cochino. O menosprecias la riqueza de su benignidad, porque Él es paciente y tú no. Longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea que entre más veas que Dios es bueno con aquel que juzgas, dice Señor, arrepiéntete tú. No que se arrepienta Él, tú primero. Pero dice la palabra el 5, miren, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Cuál es el corazón no arrepentido? El que es duro. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquel que endurece su corazón va a llegar con el Señor así diciendo, mira Señor, todo el odio que traigo, échale Padre, ahí sí, por mi culpa, por mi grande culpa. Ahí se aplica esa. Dice en el 6, el cual pagará cada uno conforme a ¿qué? Sus obras. ¿Sabe por qué las obras? Porque entonces ya no está tu abogado. Pero por tu dureza. Ahora mire bien. Jesús les dijo, ya te les voy a dar la cita, nada más para que lo lean ahí. Jesús dijo, clamó, el que cree en mí y no cree, pero fíjense lo que dice, ¿eh? Jesús clamó y dijo, el que cree en mí y no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Fíjense otra vez, ahí dice en Juan 12:44, arribita. Dice así, Romanos, ahí está, Romanos 12:44. Romanos 12:44. No, perdón, Juan 12:44. Juan 12:44. Juan 12:44. Juan dice así, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, el que sigue. Y el que me ve, ve al que me envió. Cuando tú crees en Jesús, ¿en quién estás creyendo? En Dios, en el Padre. Cuando tú crees en el abogado, ya estás creyendo que el juez te va a decir inocente. ¿Sí me estás siguiendo? Esa es la parte padre, que el abogado que tienes, su papá es el juez. O sea, tienes vara alta con el de arriba. Eso es lo bueno. Dice el 46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Para qué vino Dios? ¿Para qué vino Jesús? Para quitar la ceguera espiritual. Póngame atención, Jesús no vino a condenar. Pregunta, ¿por qué condenas tú? Dice el 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Cuando tú le predicas al de afuera y no quieres saber nada de Jesús, ay Señor, ojalá y se vaya al infierno. ¿Por qué? Si no quieres saber nada de Jesús, Dios le ama. ¿Tú también no querías saber nada de Jesús? ¿Y quién te dijo algo? Porque yo no he venido, no he hablado por mí, dice el que me rechaza, en el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ellas les juzgan en el día postrero. O sea que cuando rechazan a Jesús, ¿quién los va a juzgar? El Padre. Ni siquiera el propio Jesús. Menos tú, mi hermano. Deja de levantar juicio. Dice ahí en Juan 12:36. Rápido ahí, porque ya me faltan 2 versículos para terminar. Juan 12:36. Entre tanto que tenéis la luz. Iglesia, entre tanto que tienen abogado, crean en su abogado, en la luz, para que el abogado los lleve a ser hijos de luz. 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer,
porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, ¿y yo qué? Los sane. ¿Dónde nace la condena? En la mente. ¿Por qué nace la condena en la mente? Porque no la han entendido con el corazón. Otra vez, ¿dónde nace la condena? En la mente, porque no la entiendes en el corazón. ¿Y en el corazón qué está? El alma. En el corazón tú lo odias. En el corazón dices, ya le perdoné 1, 2, 3, 4, siempre la misma, pastor. Aquí en el corazón te duele. La condena es mental, no lo entiendes en tu corazón. Entonces, tu corazón se endurece y ¿dónde empieza el juicio? En la mente. Ojalá y te mueras. Pero cuando tú lo entiendes aquí, dices, Padre, solo tú sabes por qué este desgraciado sigue vivo. Pero aún así, Padre, voy a amarlo. Ámalo aquí, Señor. No lo siento, pero tengo que sentirlo. Entonces aquí empieza a hacerse blando tu corazón para que tu mente no haya juicio, no haya condena. Yo ya termino con esto. Vayamos por favor ahí, ya termino con esto. Vamos ahí a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro 5, yo termino con esto, iglesia, el último capítulo ahí en la palabra de Dios. Primera de Pedro 5, 6. ¿Está conmigo ahí? Iglesia, entiendan algo. Usted no se tiene que humillar ante su esposo. Usted no se tiene que humillar ante su esposa. Sus hijos no se tienen que humillar ante los padres. Padres no tienen por qué humillarse ante los hijos. Dice así, 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. El único que puede bendecir y habitar bajo su abrigo es Dios. Ahí humíllate para que Él te exalte cuando fuese el tiempo de Él, no el tuyo. Señor, pero háblale a este bruto todo lo que he hecho por él. Dice Señor, tú humíllate aquí conmigo. Echando, dice el 7, toda vuestra ansiedad sobre Él. Cuando tienes rencor, amargura, falta de perdón, cuando tú condenas, te vuelves ansioso. Estás así comiéndote las uñas y dices, ¿qué tienes? No, es que este canijo no me ha dado el gasto y nomás no, ya no sé si divorciarme o qué hacer. Dice el Señor, echa todas tus ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Cálmate. A lo mejor no te dejó tu gasto tu marido hoy, pero hoy, dice el Señor, que aún así hoy vas a comer. ¿Sí me estás siguiendo? Tú no dependes de terceros, tú dependes de Dios. Dice el 8, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario como Job, el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo que tú estás pasando, muchas mujeres ya lo pasaron o lo siguen pasando. No eres la única que está sufriendo. Y dice la palabra aquí, 10, mas el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te va a perfeccionar, te va a firmar, te va a fortalecer y te va a establecer. A Él sea la gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué Dios permitió que se le quitara todo? ¿Por qué muchas veces Dios permite que la abogada del diablo te llegue a condenar? Bueno, viene primeramente un sufrimiento por un tiempo. Todos tenemos que sufrir tarde que temprano. ¿En qué área? Emocional, física, espiritual. Van a sufrir por un tiempo, pero después la parte buena es que Dios te va a sanar. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Qué es lo bueno de la enfermedad? Que Dios nos va a sanar. ¿Qué es lo bueno de no comer? Que vas a comer. ¿Qué es lo bueno de estar abajo? Que estarás arriba. ¿Qué es lo bueno de estar arriba? Que algún día vas a estar abajo para que valores lo que está allá arriba.
¿Qué es lo bueno de no tener? Que vas a tener. ¿Qué es lo bueno de tener? Que en algún momento el Señor te va a cerrar la llave. Dios es el que cierra y abre la llave. Hermano, tú no eres el que regulas la temperatura. No eres como los niños, más caliente, más fría. Y el niño se está quemando, no, métete. Y el niño así, no. Dios es el que regula las bendiciones, no tú. Pero después Dios lo sanará. ¿Para qué Dios te va a sanar? ¿Para qué viene la sanidad? Para fortaleza. Te rompes una pata. ¿Cómo está la pata? Débil. Dios a lo mejor permitió que se te quebrara. Pero poco a poco, mira, empieza a fortalecerse. Y entonces la fortaleces. ¿Qué área de tu corazón está herida? Bueno, Dios la va a sanar. Pero si sigues con esa herida, el enemigo te va a enjuiciar. Te va a meter 20 años en la prisión. La herida que tú tengas en tu corazón, Dios la va a sanar para fortalecer, para que la próxima, dirán por ahí, no te agarren en curva. Oye, no tenemos dinero. Siempre, nunca hemos tenido. Y tengo carro, tengo casa. Ya no, ya Dios me fortaleció en esa área. ¿Vas a pedir la Coppel? No, aquí que venga la bendición. Y llega. Ya te fortaleció, dice la palabra, ahora te va a apoyar a evitar que vuelvas a caer. Ahora Dios te va a apoyar. Pero ¿cómo quieres que Dios te apoye si ni siquiera te dejas quebrar la pata? Él tiene todo el poder para siempre. Póngase de pie, iglesia. Muchachos de alabanza pueden pasar. Aquel que juzga, dice la palabra, tiene un grado de soberbia, porque se siente más piadoso que el otro, que el pecador. Y dice la palabra, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jóvenes, el Señor les dice en esta hora, estad sujetos a sus autoridades, a sus padres, a los ancianos. Dice la palabra, y todos sumisos unos a otros y revístanse de humildad. Jóvenes, yo sé que a lo mejor el viejo no te entiende, no te comprende, pero sé humilde. Ese viejo que se llama papá y mamá estuvieron igual que tú, o hasta peor. Pero tenemos que aprender a comprender a los viejos. Gloria a Dios. Hermanos en YouTube, esperamos que esta palabra haya sido de bendición. Dios le bendiga. Nos vemos el próximo domingo.